Buenas tardes. Mi nombre es María Juliana Castillo Álvarez. Soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué Espinal. Este video tiene como fin el análisis de tres sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, las cuales son sentencia emitida por la magistrada ponente, doctora Patricia Salazar Cuellar, de fecha 12 de mayo del 2021, cuyo número es SP 1793-2021. La segunda sentencia es donde el magistrado ponente es el doctor Fernando León Bolaños Palacios, de fecha 7 de febrero del 2018, cuyo número es SP 107-2018. Y como última sentencia tenemos donde la del magistrado ponente, el doctor Gerson Chaverra Castro, de fecha 6 de mayo del 2020, y su radicado es SP 921-2020. Pero para establecer ese análisis jurisprudencial desde la visión estudiantil de personas que hasta ahora estamos adentrándonos al mundo del derecho penal, debemos tener concepciones o establecer criterios en cuanto a varios aspectos. En la primera sentencia, en la SP 1793 del 2021, debemos establecer qué entendemos por un estado de shock y qué se entiende por acceso carnal violento. En cuanto a la segunda sentencia, en la SP 107 del 2018, debemos entender qué es acoso sexual. Y como por último, en la sentencia SP 921 del 2020, debemos dar a entender qué es la presunción del derecho, qué es un error de prohibición y qué entendemos como acceso carnal abusivo. Para el desarrollo del análisis de cada una de las sentencias, el docente asignó unas preguntas de las cuales debemos sacar esas respuestas. Es decir, unas preguntas orientadoras, las cuales nos dan el paso a paso y lo que generalmente debemos sacar de una sentencia. En este caso, empezamos con los hechos relevantes de la sentencia SP 1793 del 2021. En este caso como tal, los hechos más importantes o más relevantes que hay son que la señora María Odilia Henao, quien en su momento tenía 70 años de edad, acompañó a su hermana mayor al consultorio del doctor Carlos Enrique Ávila Barbosa, que en ese momento ejercía funciones de médico acupunturista en la ciudad de Tuluá Valle. En estos hechos también se manifiesta que el señor Ávila Barbosa se acercó de manera gentil a la señora María Odilia y este le ofreció realizarle unos masajes, pues dicha señora se encontraba quejándose de dolores en el cuello, por lo que el señor Ávila Barbosa la hizo pasar a su consultorio. Al momento de ingresar al consultorio, la señora María Odilia se recostó en la camilla para que este doctor, el señor Ávila Barbosa, realizara los respectivos masajes, pero este empezó a masajear sus partes íntimas, es decir, ya estaba efectuando un acceso por vía vaginal a la señora María Odilia. Manifiestan también en estos hechos que durante el tiempo de ese tocamiento en las partes íntimas, el señor Ávila Barbosa le tapó con una de sus manos la boca a la señora María Odilia y posteriormente terminó accediéndola por vía vaginal.
¿Cuáles son los aspectos jurídicos en esta sentencia? Principalmente hay dos: el acceso carnal violento, que está estipulado en el artículo 205 del Código Penal, y el acto sexual abusivo con incapaz de resistir en el artículo 210. Las partes de esta sentencia, como bien saben, son un sujeto activo, que es el señor Ávila Barbosa, y un sujeto pasivo, que es la señora María Odilia. Por otro lado, otra de las preguntas orientadoras son los argumentos y la teoría de la casacionista. En este caso es la Fiscalía, quien al momento de realizar la sentencia, de solicitar la casación de la sentencia absolutoria del caso en cuestión, solicita el estudio de los hechos de acuerdo a los elementos materiales probatorios, con el fin de que se manifieste si hubo o no hubo acto sexual con consentimiento de la víctima, puesto que, teniendo en cuenta que la fémina al momento de estos actos tenía 70 años de edad, dio por hecho que el acto sexual no se dio con su consentimiento. Es decir, después de que este señor, el señor Ávila Barbosa, la accedió por vía vaginal, esta misma fémina, la señora María Odilia, tuvo manifestaciones de tristeza, impotencia y temor. Asimismo, subraya la Fiscalía que el fallador admitió que la versión de la víctima es digna de credibilidad. Es decir, en su momento, en las sentencias anteriores, le creyeron lo que la víctima manifestó. Es decir, que el acto sexual se dio sin su pleno consentimiento. Asimismo, otra de las preguntas orientadoras son cuáles son los argumentos de las demás partes intervinientes. En este caso, como tal, intervienen más partes, es decir, el Ministerio Público a través de la Procuraduría, que teniendo en cuenta los hechos presentados por la casacionista, manifiesta al ministerio, o le solicita a la Corte no casar la sentencia impugnada. De esto, de acuerdo a que una vez se hicieron las inspecciones al lugar donde ocurrieron los hechos, se determinó que el consultorio está construido en ladrillo y que este mismo tiene una sala de espera y tiene el consultorio, a lo cual manifiesta la Procuraduría que desde la sala de espera se puede ver lo que está sucediendo en el consultorio. Es decir, que en el momento dado que se cometió el delito de acceso carnal violento, de acceso carnal violento y del acto sexual con incapaz de resistir, las personas que estaban en la sala de espera, esto es, la hermana mayor de la señora María Odilia y la mamá del señor Ávila Barbosa, pudieron haber evitado que se hubiese realizado el delito como tal. Por otro lado está la defensa, la cual solicitó a la Corte que tampoco se case el fallo, basándose como tal en poner en duda la relación sexual, sino sobre el consentimiento de la misma, debido a que es posible establecer circunstancias de violencia por parte del acusado, de modo que es imposible concluir que la relación sexual no haya sido consentida, teniendo en cuenta las circunstancias que impiden establecer la presencia de algún acto de violencia por parte del acusado. Como siguiente pregunta orientadora está: ¿cuáles son las consideraciones de la Corte? Una vez la Corte analiza cada uno de los argumentos de las partes, da a conocer sus consideraciones, entre esas el poder definir el consentimiento pleno del sujeto pasivo, es decir, la señora María Odilia, en el acto sexual, por el cual la víctima interpuso su demanda inicial. Es por ello que se analiza lo siguiente: de la existencia del encuentro sexual, esta se constató a través de los análisis realizados por medicina legal, teniendo como prueba inicial las aportadas a la víctima, es decir, el protector vaginal y las prendas que usaba el día en que se cometió el delito. Es por ello
que esos resultados deslegitiman las acusaciones de la defensa y afirma el maltratamiento de la evidencia física y por el contrario confirma la existencia del encuentro sexual entre la víctima y el victimario. De aquí nos remitimos a la búsqueda en sí de lo que establece la Corte como sexualidad voluntaria, pues no siempre se debe mediar la violencia física, sino que también pueden existir razones económicas y psicológicas. Es decir, no sabemos si la fémina no actuó, no gritó, no se opuso, debido a que hay más razones para dejarse, que en su momento se realizara ese delito sexual. Asimismo, hablamos del consentimiento de María Odilia Nava Aristizábal y de la posible existencia de un error de tipo como excluyente del dolo, pero se debe tener en cuenta de la existencia de la confianza de la paciente, o sea, la víctima, la señora María Odilia, con el acusado, siendo así que puede ser la víctima que no reaccionó de manera forzosa tratando de evitar el acto porque entró en un estado de shock, por lo que el acusado tapó su boca con la otra mano, tratando de hacer que la víctima guardara silencio, por lo que se da la intimidación y así realizó el acto sexual abusivo, sometiendo a la víctima a sus deseos. Por otro lado, existe la circunstancia de agravación, en donde la Corte reflexiona que es aplicable el agravante cuando el victimario es acreedor de la confianza de la víctima, es decir, el señor Ávila Barbosa se ganó la confianza de su víctima al momento de salir de su consultorio e ir a ofrecerle sus servicios de acupuntura por las dolencias que se aquejaba la señora María Odilia. Es por ello que al aprovechar el imputado de esa entrega efectúa la conducta típica, siendo la víctima sometida a un estado de vulnerabilidad del cual se aprovecha el acusado. Es por ello que la Corte, una vez dada cada una de sus determinaciones, decide casar la sentencia impugnada y declarar al señor Carlos Enrique Ávila Barbosa como autor responsable de la conducta punible de acceso carnal violento agravado, dándole así una condena de 192 meses de prisión y como pena accesoria al dejar de ejercer sus derechos y funciones públicas por un tiempo igual. Para entender un poco esta sentencia, otra de las preguntas es ¿qué se entiende por shock? Entonces, el estado de shock o shock es un evento traumático que limita a la persona en la facultad de hacer frente a las emociones que experimenta. Asimismo, se entiende que es una conmoción que sucede por algún imprevisto. ¿Qué se entiende por acceso carnal violento? El acceso carnal violento es el delito de carácter sexual que se da cuando una persona accede a otra a través de uno de los orificios del cuerpo. Estos son vagina, recto o boca, en este caso con su miembro viril u otros objetos. Segunda sentencia. Sentencia SP-107-2018. Pregunta orientadora número 1. Hechos relevantes. En el mes de mayo del 2011, en horas de la noche, la adolescente de iniciales YJVB, de 14 años de edad, se encontraba durmiendo en una de las habitaciones del hogar juvenil campesino, ubicado en el municipio de Angelópolis, Antioquia, cuando hasta su cama llegó el señor Nelson Javier Castaño Sánchez, quien fungía como director de dicho hogar. Este se acercó a la cama del adolescente antes mencionado, a quien le frotó por cerca de 30 minutos sus partes íntimas. El adolescente, durante las maniobras realizadas por este señor, adoptó un comportamiento pasivo, por lo que decidió abandonar su lecho y acomodarse junto con otro familiar que estaba acomodado en otras de las literas. Asimismo, el adolescente anteriormente mencionado al otro día decidió, junto con dos de sus primos, ir y enfrentar al señor Nelson Javier Castaño Sánchez, quien le entregó
a los mismos la suma de 60.000 pesos para asegurar el silencio de la víctima y sus testigos. Pero con lo que no contaba el señor Nelson Javier Castaño era que los progenitores del menor realizaron un interrogatorio, por lo cual ellos accedieron a contarle lo sucedido y decidieron denunciarlo ante las respectivas autoridades. La segunda pregunta orientadora, antes de eso, el acto jurídico relevante por lo cual se dictaminó, se presentaron las primeras denuncias ante el señor Nelson fue acoso sexual, el cual está en el artículo 210A de nuestro Código Penal. Asimismo, el sujeto activo en esta sentencia es el señor Nelson Javier Castaño Sánchez y el sujeto pasivo es el adolescente con iniciales YJVB. Como segunda pregunta orientadora tenemos los argumentos y la teoría del casacionista. Esta sostiene que la acusación que se le atribuyó al acusado fue el de actos sexuales violentos agravados, pero que nunca se suscitó dicha agravación, la cual está fijada en el numeral segundo del artículo 211 del Código Penal, con el fin de dar a conocer dónde radica la particular autoridad del victimario o las circunstancias que obligaron a la víctima a depositar su confianza en este. Asimismo, la casacionista considera que se violó la formulación de acusación contenida en el numeral segundo del artículo 337 de la Ley 906 de 2007, la cual impone la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en el lenguaje claro y comprensible. Es por ello que la Fiscalía sostuvo que el acusado, aprovechándose de su cargo, debido a que éste ostenta un poder, pero nunca se especificó hace cuánto se conocían o por qué dicho cargo le daba la autoridad al acusado. Tercera pregunta orientadora. ¿Cuáles son los argumentos de las demás partes intervinientes? Empezamos con la defensa, que considera que el cargo admitido por la Corte, pero manifiesta si es o no posible condenar por acoso sexual, ya que por el acto sexual agravado que se dio en primera instancia por la Fiscalía, ya que este fue desvirtuado por las anteriores sentencias, ya que el asedio no fue repetitivo y la víctima se pudo haber negado. Solicita a la Corte se especifique y establezca las diferencias de los delitos de actos sexuales, acoso sexual e injuria por vía de hecho. Asimismo, la Fiscalía considera que si el menor no hizo los actos de consentimiento, no se asume que hubiera aceptado el vejamen, por lo que inicialmente la acusación es acto sexual violento agravado, debido al cargo que ostenta el acusado. Pero al desvirtuarse la violencia se condena por acoso sexual, como se manifiesta en segunda instancia, por lo que la Fiscalía considera que no se case el fallo dado en segunda instancia. Por parte del Ministerio Público, tiene la misma postura de la Fiscalía, o sea, el acto sexual violento agravado descarta el delito de injuria por vías de hecho, dado que la Corte, ya que es un acto ocasional, y aquí se ve que el acusado se vale de su cargo para someter a su víctima, por lo que también considera que no se case el fallo dado en segunda instancia. Las consideraciones de la Corte. Una de las consideraciones más relevantes es que analiza cada uno de los argumentos de las partes y da a conocer sus consideraciones, entre esas que no puede haber un acto sexual por que la fiscal de ese entonces le faltó concluir que la violencia que ejerció el victimario se realizó por el poder que tenía, es decir, por el cargo que ostentaba en ese entonces en el Hospital Juvenil Campesino. Por lo anterior, la Corte decide casar la sentencia de segunda instancia, dado que se materializa en ella la violación directa de la ley sustancial, dado que se condena por una conducta la cual es ajena a los hechos e incurre el sentenciador en un error de hecho por falso juicio de identidad. De acuerdo a esta sentencia, la siguiente pregunta orientadora es ¿qué se entiende o qué entendemos
por acoso sexual. El acoso sexual está tipificado o está regulado por el artículo 210A de nuestro Código Penal. El acoso sexual está ligado con el poder. Asimismo, lo podemos definir como insinuaciones sexuales inapropiadas o cualquier conducta verbal o no verbal que se pueda dar en el entorno personal o laboral, creando un ambiente hostil y ofensivo, poniendo en desventaja al sujeto pasivo, en este caso al individuo en que recaen las acciones o conductas de los verbos. ¿Cuáles son las consideraciones de la Corte respecto a los verbos rectores del tipo? Con respecto al concepto de acoso sexual, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, destacó que se torna punible cuando se está en presencia de actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo. Más adelante subrayó la Corte que para el verbo rector de asedio no reclama prolongación en el tiempo, sino de insistencia en el actuar. También enfatizó la corporación en señalar que el objeto jurídico de protección obedece a la libertad sexual y a la de autodeterminación. En este orden de ideas, el objeto material sobre el cual recae la conducta delictiva es la persona violentada en su esfera jurídica. Denomina libertad sexual y de autodeterminación. Finalmente, con relación al tipo subjetivo, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, añade que el elemento subjetivo especial de tipo se refiere a que el acoso tenga en favor del sujeto activo un tercero, fines sexuales no consentidos. El objeto material sobre el cual recaería la conducta delictiva es la persona violentada en su esfera jurídica denominada libertad sexual y de autodeterminación. Teniendo en cuenta esto, se nos pide que hagamos una reflexión jurídica respecto a este tipo penal, donde centramos nuestra posición en relación con uno de los casos que se dejaron para otro trabajo. En este caso, el de una mujer a la que su jefe le dice o le manifiesta que para continuar con su contrato de prestación de servicios tenga relaciones sexuales con él, perdón. Desde mi punto de vista y analizando desde la perspectiva de que soy una mujer, me parece que existe un acoso sexual, pues el jefe se está aprovechando de su poder, incitando a que la empleada se acueste con él para no perder un contrato. Pero por otro lado, podemos ver que la empleada tiene bajo su control el poder de asumir su propio riesgo y por ello, consciente de ello, optó voluntariamente para consentir el acceso carnal, deviniendo la conducta atípica para ese delito de acceso carnal violento. También es una conducta atípica para el delito de acoso sexual, porque para este delito se requiere una conducta reiterativa del sujeto agente. Pero si habría el delito de constreñimiento ilegal que se consuma por el que constriña o induzca a otro a hacer o tolerar u omitir alguna cosa. Esto debido a que deja de ser acoso sexual con el simple tocamiento, así sea superficial, tipificando el delito como acto sexual. Tercer sentencia. Sentencia SP 921-2020. Los hechos relevantes de esa sentencia tienen que ver con que el joven Cristian Camilo Correa Pinilla y la joven M, quienes vivían en la ciudad de Manizales, hicieron novios, siendo ella de 13 años y 7 meses de edad, quienes sostuvieron tocamientos y en otras ocasiones relaciones sexuales. La sentencia de primera instancia del juez quinto penal del circuito de Manizales realizó la absolución al existir duda de la responsabilidad criminal. En cuanto a la sentencia del tribunal, declara plenamente responsable a Cristian Camilo Correa Pinilla por los delitos de acceso carnal abusivo en menor de 14 años en concurso con acto sexual con menor de 14 acto sexual abusivo con menor de 14 años.
El aspecto jurídico relevante acá es el concurso heterogéneo de delitos de actos sexuales y de acceso carnal. Las partes que aquí intervienen son sujeto activo, Cristian Camilo Correa Pinilla, y el sujeto pasivo, la joven M. Los argumentos y la teoría del casacionista son que en la ausencia de antijuridicidad material, porque una conducta típica es contraria a derecho, pero no siempre es antijurídica. Además, no puede haber una presunción juris et de jure cuando el delito es abstracto, porque existe jurisprudencia que deja en evidencia que las conductas de peligro abstracto o presunto admiten prueba en contrario. La relación con la menor consistió en manifestaciones de afecto y amor sin constituir afrenta al bien jurídico tutelado. Que el tribunal tergiversó el testimonio del médico psiquiatra adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien manifestó que la menor ya estaba en condiciones mentales y condiciones físicas suficientes para sostener relaciones sexuales, es decir, ya tenía una madurez sexual. El error de prohibición. En este caso, el tribunal no logra probar que el implicado sea conocer de la ilicitud antes. El implicado consideró bajo la convicción social estar haciendo lo correcto. Hoy en día, la televisión e internet permiten el fácil acceso a páginas pornográficas. Esto incide en la formación de los menores y adolescentes a la incitación temprana de la sexualidad sin que sea ajeno a una relación afectiva en el trato sexual. ¿Cuáles son los argumentos de las demás partes e intervinientes? En este caso, la Fiscalía dice que la realización de los delitos tipificados se dan independientemente que la víctima dé su consentimiento, porque el legislador presumió su incapacidad para disponer de su sexualidad. Esta presunción es absoluta. La sanción penal está fundada en la responsabilidad objetiva con relación al error de prohibición. La Fiscalía considera que se encuentra probada en la medida que el imputado no había tenido un desenvolvimiento social amplio como tampoco un ámbito laboral. Esto es porque él se encontraba estudiando su bachiller y mucho menos desarrollado su sexualidad. Su círculo social era con personas de su misma edad, entre 17 y 18 años de edad. Su educación sexual y respeto por la sexualidad del otro solo estaba representada en la sustracción de violencia. Además de la máxima de la experiencia dice que las personas que avanzan a la ciudadanía no comprender las reglas del derecho penal. En cuanto al Ministerio Público, podemos decir que este considera que el bien jurídico tutelado sí se vulneró, porque la víctima, por ser menor de 14 años, no tenía la facultad para decidir en materia de su sexualidad. Se evidencia que la pareja sí conocía la ilicitud del actuar, porque la menor negaba su actividad sexual a su madre. Esto porque nos podemos fijar de que en varias ocasiones la madre preguntó a su hija si había tenido relaciones sexuales. Pero considera que por haber sido el trato sexual producto de una relación amorosa y por lo tanto no existiendo la coacción, violencia o intimidación por parte del sujeto activo, no existió dolo y como consecuencia debe ser absuelto del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En cuanto a las consideraciones de la Corte, se habla de la existencia de la presunción de derecho. En atención a la edad de la víctima, el legislador presume de derecho, lo que implica que no se admita prueba en contrario, que ésta se halla en circunstancias de inferioridad, en un estado de incapacidad que es aprovechado porque siendo un adulto no encuentra resistencia alguna a su actuar. En este caso, el abuso se carga por tener relaciones sexuales con una menor de 14 años y no se tiene en cuenta el consentimiento o no de la menor porque su inmadurez no podía tomar decisiones con relación a su sexualidad. Es decir, existe la falta de capacidad de la menor independiente de las condiciones sociales, la crianza, etc.
En cuanto al error de prohibición, para que el mismo tenga relevancia jurídica, es decir, excluya al sujeto de la responsabilidad penal, debe ser invencible, pues si fuera superable deberá responder por el delito ejecutado de manera atenuada. El error de prohibición directo o abstracto se estructura cuando el autor obra en la creencia equivocada de su comportamiento. No se constituye delito porque ignora la existencia de la prohibición o se supone que la norma no rige, es inaplicable por ser contraria a la Constitución política o ha sido derogada. Siendo error predicable el sujeto que actúa en esa situación en orden de determinar si la conciencia de la antijuridicidad de su comportamiento le era conocida, corresponde a valorar cualidades, aptitudes y conocimientos personales. En principio, la presunción iuris et iure en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años per se no elimina el error de prohibición como causa excluyente de la responsabilidad penal. La admisión de una tal tesis opuesta al principio de culpabilidad orienta el derecho penal vigente, contemplado en el artículo 12 del Código Penal. Reviviría la proscrita responsabilidad objetiva en este sentido, que el consentimiento del menor de 14 años carezca de eficacia jurídica, haciendo el principio punible de acceso carnal, teniendo con él o no, implica que su autor sea culpable. En este asunto no deja de ser relevante la inexperiencia del acusado en la vida sexual, es decir, ellos perdieron la virginidad juntos, él a su edad de 18 años y ella siendo menor de 14 años. Sugiere la idea que tenía para la época de los hechos o aún tiene de que el trato sexual es posible cuando existe una relación afectuosa, en tanto su iniciación coincide con el noviazgo con la joven. Algunas dadas limitaciones económicas, las ocupaciones u otras razones carecen la oportunidad o tienen dificultad para acceder a los recursos tecnológicos, informáticos o de comunicación que les permita el conocimiento de la ilicitud de algunas conductas. Para la sala no pasa inadvertido que la escolaridad y el grado de educación puedan mostrar que los estudiantes, debido a ella, tengan la capacidad de distinguir entre lo que es un delito o no lo es. Distinción que desde luego también dependerá de las condiciones personales, familiares, sociales y culturales de cada uno de ellos. No existen elementos de juicio demostrativos de que sus estudios le hayan proporcionado la suficiente formación sobre la sexualidad, sus aspectos y delitos a partir de los cuales se establezca la capacidad de raciocinio para elegir entre lo lícito y lo ilícito en esa materia en particular. Adicionalmente, no puede desconocerse que la educación media vocacional no siempre ofrece a los estudiantes los instrumentos y los recursos que le permita la formación integral en temas de sexualidad, en el sentido y en el alcance fijados en la sentencia impugnada. Además, el padre de la menor, al limitarse a pedir que no olvidara sus estudios, en vez de prevenirlo sobre las condiciones de tener trato sexual con la joven o aconsejar lo que le terminara, contribuyó a que el acusado persistiera de la creencia errónea de estar obrando conforme a derecho. La relación de noviazgo establecida con la menor y la ausencia de prueba que permite entrever la posibilidad de conocer el injusto a pesar de sus estudios constituye las causas razonables que lo llevaron a creer que el trato sexual consentido con la menor no era punible por estar fundado con el amor y no con la violencia, el engaño y el abuso. Al analizar las dos aclaraciones de voto y exponer la posición respecto a cada uno, podemos ver que uno de los magistrados aclaró su voto. En ese sentido, manifestamos que teniendo en cuenta que el magistrado Eugenio Fernández Carlier aclaró su voto, esto se debe a que no está de acuerdo con la pluralidad de opiniones que se realizaron al momento por parte de la magistrada ponente y los demás magistrados, dejando claro que la absolución no debió proferirse por error de prohibición invencible, sino por el contrario se debió proferir por la ausencia de dolo valorado. Muchas gracias.